capítulo 57. Tratamiento del déficit. La deshidratación, con mayor frecuencia causada por gastroenteritis, es un problema común en los niños. La mayoría de los casos puede tratarse con rehidratación oral, ver capítulo 340. Incluso los niños con deshidratación hipo-hipernatrémica leve o moderada pueden tratarse con rehidratación oral. Manifestaciones clínicas. El primer paso en el tratamiento del niño con deshidratación es establecer el grado de la misma, tabla 57.1, lo cual determina tanto la urgencia de la situación como el volumen de líquido necesario para la rehidratación. El lactante con una deshidratación leve, del 3 a 5% del peso corporal, tiene pocos síntomas o signos clínicos. Puede estar sediento y un progenitor atento puede notar una disminución de la diuresis. La anamnesis es de gran ayuda. El lactante con deshidratación moderada presenta síntomas y signos físicos claros. Hay depresión del espacio intravascular evidenciada por un aumento de la frecuencia cardíaca y una reducción de la diuresis. Este paciente necesita una intervención rápida. El lactante con una deshidratación intensa está gravemente enfermo. El descenso de la presión arterial indica que los órganos vitales pueden estar recibiendo una perfusión inadecuada. Se necesita una intervención inmediata y agresiva. En la medida de lo posible, el niño con deshidratación grave debe recibir en un principio tratamiento intravenoso. En niños más mayores y en adultos, las deshidrataciones leve, moderada y grave representan un porcentaje menor de pérdida del peso corporal. Esta diferencia se debe a que el agua supone un porcentaje mayor del peso corporal en los lactantes, ver capítulo 55. La valoración clínica de la deshidratación es solo una estimación y el paciente debe ser reevaluado continuamente durante el tratamiento. El grado de deshidratación se subestima en la deshidratación hipernatrémica debido a que el movimiento de agua del espacio intracelular al extracelular ayuda a preservar el volumen intravascular. La historia clínica suele sugerir la causa de la deshidratación y puede predecir si el paciente tendrá una concentración de sodio normal, deshidratación isotónica, o si se tratará de una deshidratación hiponatrémica o hipernatrémica. El recién nacido con deshidratación debida a una escasa ingesta de leche materna tiene a menudo deshidratación hipernatrémica. Este tipo de deshidratación es probable en cualquier niño con pérdidas de líquido hipotónico y escasa ingesta de agua, como puede ocurrir con la diarrea y la escasa ingesta oral por anorexia o vómitos. En contraste, la deshidratación hiponatrémica ocurre en el niño con diarrea que está tomando grandes cantidades de líquido con bajo contenido en sal, como agua o fórmula. Algunos niños con deshidratación tienen sed de forma adecuada, pero en otros la falta de ingesta forma parte de la fisiopatología de la deshidratación. Aunque en la mayoría de los niños con deshidratación existe una disminución de la diuresis, es posible que ésta sea engañosamente adecuada en niños con un problema renal subyacente, como diabetes insípida o una nefropatía perdedora de sal, o en lactantes con deshidratación hipernatrémica. Los hallazgos de la exploración física suelen ser proporcionales al grado de deshidratación. Los padres pueden ser de utilidad al valorar la presencia de ojos hundidos en el niño, porque este hallazgo puede ser muy sutil. Pellizcar y retorcer con suavidad la piel de la pared abdominal o torácica permite detectar el signo del pliegue de la piel, turgencia, elasticidad. Cuando el signo del pliegue está presente, la piel permanece en la misma posición tras ser pellizcada en vez de volver con rapidez a su situación normal. Es difícil valorar de manera adecuada el signo del pliegue en lactantes prematuros o en niños gravemente malnutridos. La activación del sistema nervioso simpático produce taquicardia en niños con depresión del volumen intravascular. También puede haber diaforesis. Los cambios posturales en la presión arterial suelen ser útiles para valorar y establecer la respuesta al tratamiento en niños con deshidratación. La taquipnea en estos niños puede estar presente de forma secundaria a acidosis metabólica por pérdidas de bicarbonato en las heces o debido a acidosis láctica por shock, ver capítulo 70. Pruebas de laboratorio. Varias pruebas de laboratorio son útiles para valorar al niño con deshidratación. La concentración sérica de sodio determina el tipo de deshidratación.
La acidosis metabólica puede ser debida a pérdidas de bicarbonato en las heces en niños con diarrea, a insuficiencia renal secundaria o acidosis láctica por shock. El hiato aniónico es útil para diferenciar entre las distintas causas de acidosis metabólica, ver capítulo 55. Las pérdidas por vómitos o nasogástricas suelen causar alcalosis metabólica. La concentración sérica de potasio puede estar baja como consecuencia de las pérdidas por la diarrea. En niños con deshidratación debida a vómitos, la combinación de pérdidas gástricas de potasio, alcalosis metabólica y pérdidas de potasio en orina contribuye a la hipopotasemia. En cambio, la acidosis metabólica, que da lugar a un desplazamiento de potasio fuera de las células, y la insuficiencia renal pueden causar hiperpotasemia. A menudo hay varios mecanismos presentes y, por ello, puede ser difícil predecir la situación acidobásica del niño o el potasio sérico basándose solo en la historia clínica. El valor del nitrógeno úrico en sangre y la concentración sérica de creatinina son útiles a la hora de valorar al niño con deshidratación. La depresión de volumen sin lesión renal parenquimatosa puede producir un aumento desproporcionado del nitrógeno úrico en sangre con un cambio pequeño o nulo de la concentración de creatinina. Esta situación es secundaria a un aumento de la reabsorción pasiva de urea en el túbulo proximal como resultado de una adecuada conservación renal de sodio y agua. El aumento del nitrógeno úrico en sangre en la deshidratación grave o moderada puede estar ausente o atenuado en el niño con escasa ingesta proteica, ya que la producción de urea depende de la degradación de proteínas. Al contrario, el nitrógeno úrico en sangre puede estar desproporcionadamente aumentado en el niño con un aumento en la producción de urea, como ocurre en caso de hemorragia digestiva o en los tratamientos con glucocorticoides, que incrementan el catabolismo. Una elevación significativa de la concentración de creatinina sugiere insuficiencia renal, aunque puede producirse un aumento pequeño y transitorio en caso de deshidratación. La necrosis tubular aguda, lesión renal aguda ver capítulo 535, secundaria a depresión de volumen es la causa más común de insuficiencia renal en un niño que presenta depresión de volumen, pero en ocasiones puede haber previamente una insuficiencia renal crónica no diagnosticada o una explicación alternativa para la insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, la trombosis de la vena renal es una secuela descrita de la deshidratación grave en lactantes. Los hallazgos posibles son trombopenia y hematuria, ver capítulo 519,7. La hemoconcentración secundaria a deshidratación causa un aumento en el hematócrito, la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. Estos valores se normalizan con la rehidratación. Una concentración normal de hemoglobina durante la deshidratación aguda puede enmascarar una anemia subyacente. Un nivel disminuido de albúmina en un paciente deshidratado sugiere una enfermedad crónica, como una desnutrición, un síndrome nefrótico o una hepatopatía, o un proceso agudo, como la fuga capilar. Una enteropatía pierde proteínas aguda o crónica puede también causar una baja concentración sérica de albúmina. Cálculo del déficit de líquidos. Para determinar el déficit de líquidos se necesita determinar el porcentaje de deshidratación y multiplicar este porcentaje por el peso del paciente. Un niño que pesa 10 kilos y tiene una deshidratación del 10% tiene un déficit de líquidos de 1 litro. Estrategia ante la deshidratación grave. El niño con deshidratación requiere una intervención rápida para asegurar que existe una adecuada perfusión tisular. Esta fase de reanimación requiere la restauración rápida del volumen intravascular circulante y el tratamiento del shock con una solución isotónica como el suero salino fisiológico o el Ringer lactato, ver capítulo 70. Se administra un bolo de líquido isotónico, generalmente 20 ml por kilo, en unos 20 minutos. El niño con una deshidratación grave puede requerir múltiples bolos de líquido y necesitar que estos sean administrados de la forma más rápida posible. En los niños con una alcalosis conocida o probable, por ejemplo, con vómitos aislados, no debería usarse Ringer lactato, porque el lactato empeoraría la alcalosis. En pocas ocasiones se requieren coloides, como sangre, albúmina al 5% plasma, como bolos de líquido. Sin embargo, una solución de cristaloides, suero salino fisiológico o Ringer lactato, es satisfactoria e implica un menor riesgo infeccioso y menos coste.
La transfusión de sangre está indicada, evidentemente, en el niño con anemia significativa o pérdida aguda de sangre. El plasma es útil para niños con coagulopatía. El niño con hipoalbuminemia puede beneficiarse de albúmina al 5%, aunque existe evidencia de que las infusiones de albúmina aumentan la mortalidad en adultos. El volumen y la velocidad de infusión de los coloides suelen modificarse en comparación con los cristaloides, ver capítulo 473. La fase inicial de reanimación y rehidratación se completa cuando el niño tiene un volumen intravascular adecuado. En líneas generales, el niño experimentará cierta mejoría clínica, con un descenso de la frecuencia cardíaca, normalización de la presión arterial y una mejoría de la perfusión, de la diuresis y del nivel de conciencia. Cuando el volumen intravascular es adecuado, se debe planear la fluidoterapia para las 24 horas siguientes. El planteamiento general se resume en la tabla 57.2, con la advertencia de que hay muchas alternativas distintas para corregir la deshidratación. En la deshidratación isohiponatrémica, el déficit total de líquido se corrige en 24 horas. En la deshidratación hipernatrémica se emplea una estrategia más lenta, ver más adelante. El volumen de los líquidos isotónicos que ha recibido el paciente se resta de este total. El volumen de líquido restante se administra a continuación en 24 horas. Es posible que sea necesario disminuir la concentración de potasio o, en menos ocasiones, aumentarla, en función de la situación clínica. El potasio no suele incluirse en los líquidos intravenosos hasta que el paciente comience a orinar y se documente una función renal normal mediante la determinación del nitrógeno úrico en sangre y la creatinina. Los niños con pérdidas copiosas continuas deben recibir una solución de reposición adecuada, ver capítulo 56. Control y ajuste del tratamiento. La formulación de un plan para corregir la deshidratación de un niño es solo el principio del tratamiento. Todos los cálculos en fluidoterapia son solo aproximaciones. Esta afirmación es especialmente cierta en la valoración del porcentaje de deshidratación. También es importante controlar al paciente durante el tratamiento y modificar este en función de la situación clínica. La tabla 57.3 enumera las bases de la monitorización del paciente. Los signos vitales del paciente son indicadores útiles del estado del volumen intravascular. Probablemente, el niño con un descenso de la presión arterial y una frecuencia cardíaca aumentada se beneficiará de un bolo de líquido. La presión venosa central es un excelente indicador de la situación de los líquidos en un niño gravemente enfermo con shock. Los ingresos y salidas del paciente son fundamentales en el niño deshidratado. El niño que tras 8 horas de tratamiento tiene más salidas que entradas debido a una diarrea persistente debe recibir una solución de reposición. Pueden consultarse las guías del capítulo 56 para seleccionar una solución de reposición adecuada. La diuresis es útil para evaluar el éxito del tratamiento. La presencia de una diuresis adecuada indica que la rehidratación ha sido satisfactoria. La presencia de signos de deshidratación en la exploración física sugiere la necesidad de continuar la rehidratación. En contraste, los signos de sobrecarga de líquidos, como el edema y la congestión pulmonar, están presentes en el niño sobrehidratado. Una medición diaria precisa del peso es fundamental para el tratamiento del niño deshidratado. Con un tratamiento adecuado debe haber una ganancia de peso. Se debe realizar al menos una determinación diaria de los niveles séricos de electrolitos en cualquier niño que esté recibiendo rehidratación intravenosa. Estos niños tienen riesgo de presentar alteraciones del sodio, el potasio y ácido básicas. Siempre es importante observar la evolución. Por ejemplo, un valor de sodio de 144 miliequivalente por litro es normal, pero si la concentración de sodio 12 horas antes era de 136 miliequivalente por litro, hay un claro riesgo de que el niño desarrolle hipernatremia en las 12 a 24 horas siguientes. Es aconsejable ajustar la fluidoterapia de forma proactiva. Tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia son potencialmente graves, ver capítulo 55. Como la deshidratación puede asociarse con insuficiencia renal aguda e hiperpotasemia, no se añade potasio a los líquidos intravenosos hasta que el paciente haya comenzado a orinar. La concentración de potasio en los líquidos intravenosos del paciente no se prescribe de forma rígida.
Más bien, se utilizan el potasio sérico del paciente y la función renal subyacente para modificar el aporte de potasio. Por ejemplo, el paciente con una creatinina alta y un nivel de potasio de 5 miliequivalente por litro no recibe potasio hasta que el potasio sérico baje. Por el contrario, el paciente con un nivel de potasio de 2,5 miliequivalente por litro puede requerir potasio adicional. La acidosis metabólica puede ser bastante grave en niños deshidratados. Aunque los riñones normales corregirán finalmente este problema, puede que un niño con insuficiencia renal no sea capaz de corregir la acidosis metabólica y tal vez sea necesario reponer una porción del cloruro sódico intravenoso del paciente con bicarbonato o acetato sódicos. El nivel de potasio sérico se ve modificado por el estado ácido básico del paciente. La acidosis aumenta el potasio sérico, haciendo que el potasio intracelular se desplace al espacio extracelular. Por ello, cuando se corrige la acidosis, la concentración de potasio desciende. De nuevo, es mejor anticipar este problema y controlar la concentración sérica de potasio, ajustando su administración de forma apropiada. Deshidratación hiponatrémica. La patogenia de la deshidratación hiponatrémica generalmente implica una combinación de pérdida de sodio y agua con retención de esta última para compensar la depleción de volumen. El paciente presenta un aumento patológico de la pérdida de líquido, y este líquido perdido contiene sodio. Sin embargo, la mayor parte del líquido que se pierde tiene una baja concentración de sodio, por lo que los pacientes con pérdida exclusiva de líquido tendrían hipernatremia. Por ejemplo, en la diarrea hay, por término medio, una concentración de sodio de 50 miliequivalente por litro. Si se repone el líquido diarreico con agua, que casi no tiene sodio, se produce una reducción de la concentración sérica de sodio. La depleción de volumen estimula la síntesis de hormona antidiurética, dando lugar a una disminución de la excreción renal de agua. Por tanto, queda bloqueado el mecanismo corporal habitual para evitar la hiponatremia, la excreción renal de agua. El riesgo de hiponatremia aumenta aún más si la depleción de volumen se debe a pérdida de líquido con una alta concentración de sodio, como puede ocurrir en la pérdida renal de sal, pérdidas por tercer espacio o diarrea con alto contenido en sodio, por ejemplo, cólera. El objetivo inicial en el tratamiento de la hiponatremia es corregir la depleción de volumen intravascular con líquido isotónico, suero salino fisiológico o Ringer lactato. Una corrección demasiado rápida, más de 12 miliequivalente por litro en las primeras 24 horas, o la sobrecorrección de la concentración sérica de sodio, más de 135 miliequivalente por litro, se asocia a un aumento del riesgo de mielinólisis pontina central, ver capítulo 55. La mayoría de los pacientes con deshidratación hiponatrémica responden bien a la misma estrategia básica resumida en la tabla 57.2. De nuevo, el aporte de potasio se ajusta en función del potasio sérico inicial y de la función renal del paciente. No se administra potasio hasta que el paciente empieza a orinar. La concentración de sodio del paciente se monitoriza estrechamente para asegurar la corrección apropiada y ajustar adecuadamente la concentración de sodio del líquido. Los pacientes con pérdidas persistentes requieren una solución de reposición adecuada, ver capítulo 56. Aquellos que padecen síntomas neurológicos, por ejemplo, convulsiones, por la hiponatremia necesitan recibir una infusión rápida de suero salino hipertónico, 3%, para aumentar rápidamente la concentración sérica de sodio, ver capítulo 55. Deshidratación hipernatrémica. La deshidratación hipernatrémica es la forma más peligrosa de deshidratación a causa de las complicaciones de la hipernatremia y del tratamiento. La hipernatremia puede producir daño neurológico grave, como hemorragia y trombosis del sistema nervioso central. Esta afectación parece ser secundaria al desplazamiento del agua desde las células cerebrales al líquido extracelular hipertónico, lo que produce contracción de las células cerebrales y ruptura de vasos sanguíneos intracerebrales, ver capítulo 55. El desplazamiento de agua del espacio intracelular al extracelular durante la deshidratación hipernatrémica protege en parte el volumen intravascular. Por desgracia, las manifestaciones más leves hacen que estos niños con deshidratación hipernatrémica lleguen a menudo al médico con deshidrataciones más graves. Los niños con deshidratación hipernatrémica están a menudo letárgicos pero irritables al tocarlos.
La hipernatremia puede producir fiebre, hipertonicidad e hiperreflexia. Pueden aparecer síntomas neurológicos más graves si se produce hemorragia o trombosis cerebral. El tratamiento demasiado rápido de la deshidratación hipernatrémica puede causar morbilidad y mortalidad significativas. Hay generación de idiosmoles dentro del cerebro durante el desarrollo de la hipernatremia. Estos idiosmoles aumentan la osmolalidad dentro de las células del cerebro, proporcionando protección frente a la contracción de las células cerebrales debido al desplazamiento del agua fuera de las células hacia el líquido extracelular hipertónico. Estos idiosmoles se disipan lentamente durante la corrección de la hipernatremia. Con un descenso excesivamente rápido de la osmolalidad extracelular durante la corrección de la hipernatremia, se puede crear un gradiente osmótico que dé lugar a movimiento de agua desde el espacio extracelular hacia el interior de las células del cerebro, produciendo edema cerebral. Los síntomas del edema cerebral resultante pueden ir desde convulsiones hasta herniación cerebral y muerte. Para minimizar el riesgo de edema cerebral durante la corrección de la deshidratación hipernatrémica, la concentración sérica de sodio no debería disminuir más de 12 miliequivalente por litro cada 24 horas. Los déficits de la deshidratación hipernatrémica grave pueden necesitar 2 a 4 días para corregirse. Tabla 57, 4. La reanimación inicial de la deshidratación hipernatrémica requiere la restauración del volumen intravascular con suero salino fisiológico. No se debería usar Ringer lactato porque es más hipotónico que el suero salino fisiológico y puede hacer disminuir demasiado rápido la concentración sérica de sodio, en especial si se requieren múltiples bolos de líquido. Para evitar el edema cerebral al corregir la deshidratación hipernatrémica, el déficit de líquido debe corregirse lentamente. La velocidad de corrección depende de la concentración inicial de sodio, ver tabla 57, 4. No hay un acuerdo general en la elección del líquido ni en la velocidad de su infusión para corregir la deshidratación hipernatrémica. La elección y la velocidad de infusión del líquido no son tan esenciales como la monitorización de la concentración sérica de sodio y el ajuste del tratamiento basado en su resultado, ver tabla 57, 4. El ritmo de disminución de la concentración sérica de sodio está relacionado más o menos con el aporte de agua libre, aunque existe una variación considerable entre los pacientes. El agua libre es agua sin sodio. Por ejemplo, el suero salino fisiológico no contiene agua libre, el suero salino fisiológico diluido a la mitad, medio suero salino fisiológico, tiene un 50% de agua libre y el agua es 100% agua libre. Los pacientes más pequeños, para alcanzar el mismo descenso en la concentración de sodio, tienden a necesitar mayores cantidades de aporte de agua libre por kilogramo debido a las mayores pérdidas insensibles de líquido. La combinación de suero glucosado al 5% con medio suero salino fisiológico suele ser una buena solución inicial en los pacientes con deshidratación hipernatrémica. Algunos pacientes, sobre todo los lactantes con pérdidas insensibles de agua elevadas y continuas, pueden necesitar el aporte de suero glucosado al 5% medio suero salino fisiológico que se debe emplear con gran cuidado y monitorización constante. Otros requieren suero glucosado al 5% suero salino fisiológico. Un niño con deshidratación secundaria a pérdida pura de agua libre, como suele ocurrir en la diabetes insípida, suele necesitar un líquido más hipotónico que un niño con depresión tanto de sodio como de agua debida a diarrea. Ajustar la concentración de sodio de los líquidos intravenosos es el planteamiento más frecuente para modificar la velocidad de disminución de la concentración sérica, ver tabla 57, 4. Para pacientes difíciles de manejar con hipernatremia grave, tener dos soluciones intravenosas, por ejemplo, suero glucosado al 5% medio suero salino fisiológico y suero glucosado al 5% suero salino fisiológico, ambas con la misma concentración de potasio, junto a la cama del enfermo puede facilitar este planteamiento al permitir ajustes rápidos de la velocidad de infusión de ambos líquidos. Si la concentración sérica de sodio desciende demasiado rápido, la velocidad de infusión del suero glucosado al 5% suero salino fisiológico puede aumentarse y disminuir la del suero glucosado al 5% medio suero salino fisiológico en la misma cantidad.
Otra forma de planteamiento de la modificación del aporte de agua libre consiste en ajustar la velocidad total del aporte de líquido. Por ejemplo, si la concentración sérica de sodio desciende con demasiada lentitud, puede aumentarse la velocidad de infusión del líquido intravenoso, aumentando así el aporte de agua libre. Existe una flexibilidad limitada a la hora de modificar la velocidad de infusión del líquido intravenoso porque los pacientes deberían recibir 1,25 a 1,5 veces la velocidad de infusión normal del líquido de mantenimiento. Sin embargo, en algunas situaciones este puede ser un ajuste útil. Como al aumentar la velocidad de infusión de los líquidos intravenosos aumenta la velocidad de descenso de la concentración de sodio, los signos de depresión de volumen se tratan con bolos adicionales de líquido. La concentración sérica de potasio y el nivel de función renal determinan la concentración de potasio en el líquido intravenoso. El potasio no se administra hasta que el paciente empiece a orinar. Los pacientes con deshidratación hipernatrémica necesitan una solución de reposición adecuada si tienen pérdidas excesivas continuas, ver capítulo 56. Las convulsiones son la manifestación más frecuente del edema cerebral secundario a un descenso excesivamente rápido de la concentración sérica de sodio durante la corrección de la deshidratación hipernatrémica. Los signos de aumento de la presión intracraneal o de herniación inminente pueden desarrollarse con gran rapidez, ver capítulo 68. De forma aguda, un aumento de la concentración sérica mediante la infusión de cloruro sódico al 3% puede revertir el edema cerebral. Cada mililitro por kilo de cloruro sódico al 3% incrementa la concentración sérica de sodio en aproximadamente 1 miliequivalente por litro. Una infusión de 4 ml por kilo suele lograr la resolución de los síntomas. Esta estrategia es similar a la utilizada para tratar la hiponatremia sintomática, ver capítulo 55. En pacientes con hipernatremia grave, los líquidos orales deben utilizarse con precaución. Por ejemplo, la fórmula para lactantes, debido a su baja concentración de sodio, tiene un alto contenido de agua libre y, especialmente si se añade al tratamiento intravenoso, puede contribuir a un descenso rápido de la concentración sérica de sodio. Al comienzo puede ser más apropiado un líquido menos hipotónico, como la solución de rehidratación oral, ver capítulo 340. Si se permite la ingesta oral, debe tenerse en cuenta su contribución al aporte de agua libre y suele ser apropiado realizar un ajuste en el líquido intravenoso. Es fundamental la monitorización de la concentración sérica de sodio.